y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Hoy tenemos un programa realmente de lujo. Hemos invitado a un ex viceministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Hemos querido hacer el primer programa del año 2022 sobre un tema que es bastante importante, que es la Antártida, el continente blanco, por decirlo de otra manera, como se le llama en el lenguaje popular. Blanco básicamente porque es un continente que está realmente cubierto de nieve, cubierto de hielo. Nuestro invitado, nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Cuando entren a Facebook, pongan La Visión ATL y ahí nos podrán ver en vivo, podrán ver toda nuestra programación y sobre todo las noticias. Yo siempre recomiendo las noticias por una sencilla razón. Primero que las noticias de la radio son una maravilla y a mí particularmente me gustan mucho las noticias. Por alguna de esas informaciones profesionales me gustan. El embajador debe comprender eso porque es un embajador de carrera y sabe lo que significa una noticia para un diplomático. En la tarde de hoy tenemos una conversación muy interesante. Se trata de la Antártida, para lo cual hemos invitado al embajador de carrera, Jorge García Moritán. ¿Cómo está, embajador? Muchas gracias por el tiempo que me ha dado para atenderlo en este programa, Diálogo Internacional. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder participar en temas de actualidad y creo que la Antártida es uno que merece atención. Así es, como usted lo dice. Bueno, ese es un continente, es un 14 millones de kilómetros cuadrados, no es cualquier cosa. Absolutamente, es muchísimo más grande que Europa. Efectivamente. Además, en donde están instaladas 42 bases científicas, en principio, en todo caso. Y digo en principio porque en el fondo uno no sabe, o el mundo no sabe si realmente son totalmente científicas. Usted sabe, por aquello de la geopolítica, por aquello de la geoestrategia, pero bueno. Pero es cierto, Luis, cuando no existen mecanismos de verificación y por lo tanto la palabra de los estados es lo que vale, es cierto que la confidencialidad de las acciones que se desarrollan en esas bases, a veces uno no sabe si son verdaderamente científicas como son anunciadas. Probablemente lo sean. Sin embargo, lo cierto, en el contexto de tus palabras, es que la mayoría de esas bases funcionan con una fuerte presencia de personal militar. Sí, definitivamente. Embajador, como le dije, este es un continente, el continente blanco, es una zona realmente delicada por muchas razones, por razones científicas, climáticas. En realidad, a veces uno se pone a pensar en eso y vemos que la Antártida, no así la Antártica, es una apuesta a futuro. Esa es la impresión que yo tengo. Pero usted es el especialista y sabe eso. Hay muchas bases, hay muchos intereses. Sabemos que debajo de ese hielo hay muchas riquezas minerales. Además, hay muchas riquezas alimenticias. Es, si se quiere, un lugar fundamental para el cambio climático, para mantener
la temperatura de la Tierra en términos más o menos normales. Es decir, hay muchos intereses, pero también hay otros, como el tema del transporte y el comercio internacional, que son cosas pero muy sensibles en el mundo de los negocios, en el mundo de la comunidad internacional. Pero de eso queremos hablar y comenzando, lamentablemente, en este tiempo que no nos pudimos conectar, se nos pasó, pero quisiera que usted nos hablara cuál es la importancia, en dónde radica la importancia de la Antártida para el mundo. Pero vamos a la primera pausa y ya regresamos con su respuesta. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Roberto García Moritán. Embajador, le dejé una inquietud. ¿En dónde radica la importancia de la Antártida? Ahí está Argentina, por ejemplo. Está Chile también. Hay otros países latinoamericanos, pero también está Estados Unidos, está una parte de Europa y por supuesto, está China. Como había destacado Luis, existe una variedad de intereses en juego. Al principio de nuestra conversación, usted había destacado la inmensidad de ese territorio. Señaló que cubre 14 millones de kilómetros cuadrados. Y las referencias ponen de manifiesto que tiene una capa de hielo con una profundidad de aproximadamente 2 kilómetros, con lo cual los estudios geológicos, salvo en la península antártica, que es la continuación de América del Sur, para visualmente verlo en un mapa, es la única área donde uno puede tener un contacto geológico más directo. Sin embargo, los medios tecnológicos actuales permiten que uno haga estudios geológicos a pesar de esas capas inmensas de hielo. Y esos estudios ponen de manifiesto de que se trata geológicamente de una continuación, como decía antes, de la cordillera de los Andes. Y tiene muchas características, incluso de minerales similares a los de la cordillera de los Andes, y uno puede ver carbón, uranio, hierro, entre otros minerales, naturalmente prohibidos por el protocolo de medio ambiente, por lo menos hasta el año 2048, que es donde las partes del Tratado Antártico podrán rever la continuidad de ese protocolo o no. Pero existe una riqueza en términos de minerales e incluso en hidrocarburos. ¿Sí? Mencionando además que desde el punto de vista de los recursos naturales, el krill es una fuente de proteínas, quizás la fuente de proteínas, Luis, más importante que existe en el mundo hoy. Con el krill que existe en los océanos que circundan a la Antártida, posiblemente podríamos alimentar de proteínas varias veces a los 7 o 8 mil millones de habitantes del mundo. Es una fuente casi inagotable si es administrada adecuadamente de alimentos y de proteínas. Y de hecho se utiliza actualmente. En las farmacias se vende el aceite omega, que es justamente uno de los efectos del krill. Y algunas sociedades, en particular las asiáticas, incluso se alimentan en ensaladas con krill. Es una especie de langostino muy chiquitito, no tiene el mismo aspecto agradable del langostino del cual estamos acostumbrados, pero la referencia para tener una idea visual sería un langostino más chiquito y más finito, pero con una capacidad en términos de proteínas magnífico. Así que la capacidad en términos de recursos vivos
el krill quizás el más significativo en términos de abundancia, pero también existen otros peces como los del calamar en la zona que también son sumamente significativos. Sí, los Desde calamares el gigantes. punto de vista de riqueza, sí, es una fuente que puede despertar el interés de algunas potencias desde ese punto de vista. Quizás no sea directamente lo más importante para Chile ni para la Argentina, que son dos países que reclamamos territorio, porque como lo concebimos, como acabo de decir, como una continuación de América del Sur y de la misma cordillera de los Andes. De hecho, Argentina y Chile se han reconocido mutuamente y tienen un apoyo recíproco, a pesar que hay un pedazo donde nuestras reclamaciones se superponen, sin perjuicio de una delimitación futura que haremos entre las partes. Nos reconocemos nuestras respectivas reclamaciones territoriales, que en el caso también de Argentina se superpone con la que tiene el Reino Unido. Así que desde el punto de vista de recursos minerales, desde el punto de vista de recursos vivos, la Antártida tiene un valor extraordinario. Desde el punto de vista también geopolítico lo tiene, y hace algunas semanas, Luis, hemos leído en los diarios sobre un ensayo supersónico de un misil chino que ingresa a la atmósfera y al hemisferio americano a través de la Antártida en la hipótesis de que intente un ataque contra Estados Unidos. De hecho, los misiles norteamericanos apuntan en defensa hacia el Atlántico, hacia el Polo Norte, en el entendido que los misiles soviéticos, rusos o chinos van a ingresar a través del Polo Norte. Sin embargo, el último ensayo hecho por China permitiría que el ingreso de misiles chinos pueda ser a través de la Antártida y del Atlántico Sur hacia América del Norte. Con lo cual, de golpe, también existe una dimensión que era desconocida en términos de lo que significa estos nuevos avances tecnológicos militares que hay en el mundo y que pone también la atención en la Antártida de una forma que no la conocíamos. Y no la conocíamos porque el Tratado Antártico le da a la Antártida un carácter muy especial. Hace un rato conversábamos si había actividades incorrectas por parte de los estados contratantes en términos militares. Y si bien no se sabe, nadie presume que haya comportamientos incorrectos. Sin embargo, esto de golpe le da una dimensión distinta a un continente que era una zona libre de armas nucleares. De hecho, el Tratado Antártico es la primera zona libre de armas nucleares, también en una zona inhabitada, salvo en las bases militares, a diferencia del Tratado de Tlatelolco, que es en una zona habitada de 650 millones de habitantes. La Antártida, las armas nucleares, los ensayos de armas nucleares están prohibidos y su ingreso también. Es cierto que no hay medidas de verificación y que puede haber submarinos de las grandes potencias que los tengan y uno no tenga información al respecto. Sin embargo, podemos decir que en los últimos 60 años no hay situaciones de evidencia que pongan la cuestión en duda y que sea significativo. Sin embargo, los ensayos que hace algunas semanas introducen un elemento nuevo no permanente, de ingreso y salida, pero que le da a la Antártida un foco de atención que no conocíamos anteriormente. Sí. En tu conversación también, Luis, habías mencionado el tema de las rutas marítimas. Así es. Como el Polo Norte está teniendo y el deshielo está generando una situación nueva geopolítica y eventualmente de tránsito futuro de embarcaciones. Y ahí también hay controversias en términos de reclamaciones y presencia de las grandes potencias, de alguna forma, en algún momento quizás se pueda trasladar al Polo Sur, a
la Antártida una situación de características similares que hoy no la vemos, pero que potencialmente, si seguimos en este mundo de confrontación polarizada, como se plantean algunas cuestiones desde la perspectiva de Washington o de Beijing, veremos qué pasa en un futuro. Lo cierto es que China empezó a tener una presencia en la Antártida. China, que era una parte contratante lejana, que no atribuía una enorme importancia ni diplomática, ni práctica, ni logística en la Antártida, hoy ya tiene dos bases militares importantes, si bien son científicas y tecnológicas, tiene un par de rompehielos casi de manera permanente, está construyendo una tercera base importante, con lo cual, de golpe la Antártida tiene una dimensión distinta a la que hemos conocido en el pasado. Si bien la Unión Soviética tuvo una presencia importante mientras existió como potencia y Rusia continuó esa presencia, no había en el área antártica manifestaciones de confrontación este-oeste. Sin embargo, la presencia china, la avidez china en términos de recursos vivos, la enorme presencia de buques pesqueros chinos en el Pacífico Sur y en el Atlántico Sur, sin duda da una dimensión diferente a los problemas que hemos conocido en el pasado. Claro. Embajador, ahora, el acuerdo, el Tratado Antártico es un acuerdo, me imagino, que fue de extremadamente difícil negociar y que no tiene una fecha de caducidad. Leyendo acerca de la Antártida, vi incluso hasta una fecha, un año, en el año 2038 supuestamente se inician las negociaciones para un nuevo acuerdo. Sin embargo, le explico lo siguiente, a usted lo están escuchando en este momento desde Madrid y desde Argentina. Desde Madrid mandan esta pregunta. Si bien las cuestiones estratégicas no son un poco diferentes a lo que significa la Antártica, preguntan, ¿es que esa negociación diera paso a una posible, ¿cómo le diría yo?, gobierno de Naciones Unidas de la Antártida? ¿Es posible que eso sucediera? Que la administración quedara en manos de Naciones Unidas y que los países que ya tienen bases en la Antártida continúen en esa misma situación sin ningún reclamo de que poseen o no poseen parte de ese territorio. Pero esta pregunta, embajador, me gustaría que me la respondiera al regreso de la próxima pausa. Internacional, estamos conversando con el embajador Roberto García Moritán. Yo le alegraría, embajador, a esa pregunta que le están haciendo desde España, desde Madrid. ¿Cuál sería la evolución lógica de ese tratado? La pregunta es interesante porque si bien cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas puede ser parte del Tratado Antártico, teniendo los requisitos que el propio tratado impone, el Tratado Antártico no es parte del sistema de Naciones Unidas. Es un instrumento jurídicamente vinculante entre los países contratantes, que hoy son 54, 29 que son las partes consultivas y el resto son adherentes. Con lo cual, una eventual presencia de Naciones Unidas no ha sido considerada por las partes contratantes. Las partes contratantes han fijado una secretaría que justamente está en la ciudad de Buenos Aires, y la intervención de Naciones Unidas no es algo que ha sido facilitado ni ha tenido presencia a través del tiempo, porque las partes contratantes del Tratado Antártico se han regido de manera concordante con los principios y el espíritu de la letra del instrumento. Ahora, con respecto al mantenimiento del statu quo del Tratado Antártico
entró en vigencia en el año 61 del siglo pasado, en el año 38 o en el año 48, cuando termine el protocolo de medio ambiente, que creo que es el protocolo que podría eventualmente permitir una alteración de las condiciones que hoy conocemos de la Antártida, está por verse. Está por verse. Yo todavía no me imagino una presencia de Naciones Unidas, primero porque no la veo necesaria, porque el marco de convivencia, cooperación y resolución de cuestiones centrales por parte de los estados que integran las partes consultivas es tal que ha sido en general muy auspicioso en términos de cooperación y avance científico-tecnológico. Ahora, si esto se quiebra por cuestiones geopolíticas y otras características, espero que no, habrá que ver con el tiempo, pero todavía las partes consultivas del Tratado Antártico tienen suficiente entereza y un espíritu de cooperación tal que veremos cómo será ese futuro. Yo me imagino probablemente que el status quo que estamos conociendo hoy, de mantenerse las mismas condiciones geopolíticas en las próximas décadas, continuará. Sin embargo, es cierto que el protocolo de medio ambiente, cuando venza en el 2048, va a dar lugar a un debate mucho más intenso. Es probable, como usted dice, Luis, que ya en el 2038, dentro de muy poco tiempo, empecemos a ver algunas cuestiones sobre el futuro y las eventuales necesidades de exploración de la Antártida. Yo creo que todavía existe espacio suficientemente sólido para imaginar que no va a ser un escenario de confrontación política como lo conocemos en otras áreas políticas. Pero son cuestiones que están muy relacionados con los problemas de poder entre las principales potencias, y veremos cómo se desarrolla en particular la lucha hegemónica entre Washington y Beijing. Sí, precisamente, embajador, desde Buenos Aires, desde donde está usted ahorita, le preguntan, ¿cómo avisora usted, ¿no? El Atlántico Sur y la Antártida desde la perspectiva del enfrentamiento Estados Unidos y China? ¿Cómo operan los portaaviones naturales ingleses que los ingleses poseen en el Atlántico, como por ejemplo la Ascensión, Tristán de Acuña, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur? Bueno, sin duda la presencia colonial británica en el Atlántico Sur es un elemento controvertido y es un elemento que molesta el espíritu cooperativo que existe en el Tratado Antártico. Voy a poner un solo ejemplo, Luis. El Reino Unido acaba de trasladar al Atlántico Sur el primer rompehielos supermoderno, quizás de ultísima generación que existe en el mundo, que se llama el Sir David Attenborough. El Sir David Attenborough, que fue votado en Liverpool hace 3 meses aproximadamente, el Reino Unido le puso como registro las Islas Malvinas y le puso una bandera de Malvinas. El Reino Unido, su principal rompehielos, le ponga la bandera de Malvinas para que navegue en el Atlántico Sur, es una cosa, Luis, que la palabra provocación viene con mucha facilidad por razones obvias. Que un buque rompehielos navegue en el marco del Tratado Antártico con una bandera de Malvinas, a la Argentina no la hace sentir muy feliz. Con lo cual, hay comportamientos como este que estoy señalando, que quizás para muchos oyentes no es significativo, sí lo es en términos políticos para un país como el mío,
Es una situación molesta. Evidentemente, una base militar como la que tiene el Reino Unido en Malvinas agrega un componente adicional en términos de lo que decíamos antes de lucha geopolítica. Consecuentemente, si esa base militar adquiere una dimensión mayor, si esa base militar juega en consonancia con la presencia británica en el Pacífico, como ha ocurrido hace algunas pocas semanas en las actividades que ha realizado en el Mar de China meridional, bueno, evidentemente el Atlántico Sur juega en el panorama de lucha geopolítica una presencia enormemente importante que altera circunstancias de equilibrios de poder. Con lo cual, a lo que voy, Luis, es que sí, esa presencia militar británica en Malvinas altera el mapa y las ecuaciones de poder de la zona. Si uno mira que ha habido obras muy importantes últimamente, el puerto principal de Malvinas ha sido reconstruido con áreas que permite el atraque de submarinos nucleares de la Fuerza Estratégica Británica, lo mismo los puertos de Georgia del Sur. Bueno, hay una dimensión militar en áreas circundantes a la Antártida que puede tener efectos en términos de luchas geopolíticas futuras y sin duda en términos bilaterales para Argentina una situación terriblemente incómoda. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y en el caso de China, de la Antártida, de la China y la relación entre Estados Unidos y China. Bueno, la presencia de China, yo mencionaba hace unos instantes la importancia de la presencia de China en el Pacífico Sur y en el Atlántico Sur en términos de pesca. Una presencia enormemente importante, para que tengan una idea. Cerca de entre 400 y 500 barcos pesqueros chinos se encuentran en el área de Galápagos, en Ecuador, Perú y el norte de Chile, en los meses que va de mayo a julio continuamente. Cuando termina la temporada en el Pacífico Sur, esos mismos buques cruzan el Estrecho de Magallanes, vienen al Atlántico Sur y operan en el borde de las 200 millas argentinas, e incluso ingresando a las 2 millas al área jurisdiccional argentina, en una cantidad de buques que estoy diciendo casi de 500, con buques factorías que le dan combustible a esos buques, combustible subsidiado por el gobierno chino, con lo cual esa presencia inmensa de flotas pesqueras chinas con personal y demás, genera una presión política y también sobre los recursos vivos de la zona enormemente significativa. China tiene y empieza a tener en el Océano Atlántico, del Pacífico Sur y del Atlántico Sur una presencia que no conocíamos hace 20 años atrás, de esta misma magnitud. Y está procurando tener puertos logísticos propios en África, e incluso se menciona en el puerto de Montevideo, en Uruguay, a los efectos de tener una presencia permanente más significativa. Si todo esto tiene incidencias militares con el tiempo, no lo sabemos, pero si uno extrapolara situaciones que han ocurrido en África o en otras áreas asiáticas, es de imaginar que esta primera presencia gigantesca de la flota pesquera china va a estar en algún momento acompañado con medios navales chinos en la eventualidad necesidad de protegerlos de cualquier acción hostil que puedan ser objeto los pesqueros chinos. Con lo cual sí tenemos un germen de desequilibrio e inestabilidad en términos de seguridad que puede tener implicancias también en lo que estábamos conversando antes de la Antártida. Claro. Lo cual le pone y me dejó realmente impactado con eso que me dice usted, que Inglaterra ha instalado puertos en las Malvinas y además en donde pueden atracar submarinos nucleares, lo cual es muy grave a los fines
no solamente de Argentina, sino para el resto de Latinoamérica. Tener muy cerca un puerto en donde se pueda atracar un barco, un submarino nuclear. Sí, el puerto de Malvinas, que ha sido modernizado de manera importante por una empresa que trabaja habitualmente para el Ministerio de Defensa británico, es de enorme significación. Tendrá efectos importantes para las necesidades mercantes comerciales, pero ha sido justamente construido por una empresa que opera habitualmente con el Ministerio de Defensa británico y tiene una capacidad de atraque y de carga logística para submarinos significativa. Lo mismo el puerto de Georgia del Sur, con lo cual esos dos puertos, desde el punto de vista de armas estratégicas, bueno, pone al Atlántico Sur en la mira de una forma que no lo habíamos visto antes. Y es una mira que es complicada para América Latina, porque a nosotros los latinoamericanos tenemos un tratado, que se llama el Tratado Tlatelolco, el cual prohíbe justamente que sean submarinos o otros buques navales transporten armamento nuclear. Y nosotros sabemos, por la información de las revistas especializadas, sin que sea ninguna información secreta, que gran parte del armamento nuclear de las principales potencias mundiales se traslada en submarinos, con lo cual es cuestión de lógica muy sencilla presumir esas posibilidades que los submarinos atraquen en esos dos puertos británicos en el Atlántico Sur, da una dimensión que justamente no es concordante con la zona de paz. Así es. Que ha decretado Naciones Unidas del Atlántico Sur. Embajador, vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Estamos conversando acerca de la Antártida con el embajador Roberto García Moritán. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el embajador Roberto García Moritán acerca de la Antártida. Embajador, con lo que usted nos dijo en el segmento anterior, a mí me da la impresión de una vez que de alguna manera se estuviera como presionando a que la Antártida fuera cambiando como de estatus y llevarlo un poco más hacia el tema geoestratégico, hacia el tema geopolítico. La actuación de países como Inglaterra, la actuación de países como China, le están dando ese carácter mucho más estratégico, es decir, tanto como la Antártica en este momento. ¿Es posible eso? Bueno, sin duda, el mundo permite pensar que los problemas son cada día más globales. En la actualidad es muy difícil mantener un área geográfica que no se contamine de los problemas de confrontación del resto del mundo. Hasta ahora, el Tratado Antártico había permitido que en los últimos 60, 70 años, la Antártida fuera como una especie de área no contaminada por los efectos de poder de las principales potencias. Lo ideal sería que eso continúe a través del tiempo. Sin embargo, no lo sabemos si eso puede ocurrir. Evidentemente, las cuestiones que están teniendo lugar en las aguas circundantes de la Antártida pueden llegar a incidir en el futuro mismo del Tratado Antártico. Con lo cual, habrá que tener una observación muy atenta. Habrá que ver cómo los estados partes del Tratado Antártico son capaces de mantener un status quo de la Antártida que evite que la confrontación por el liderazgo mundial que existe entre Washington y Beijing contamine este territorio que hasta ahora había mantenido al margen. La presencia china en la Antártida, con sus dos bases operativas, una tercera en funcionamiento,
Y de hecho, con una capacidad interesantísima que tiene China en la Antártida. China ha logrado incluso tener una capacidad de construir bases para otros países. Por ejemplo, la base antártica de Brasil fue construida por empresas chinas, con lo cual uno ve una presencia china incluso mayor desde esta perspectiva de tener empresas dedicadas a tener bases y construir a terceros países. Eso es algo que no habíamos visto de la misma forma en la construcción de las 40 bases desde principios de 1900 que existen las primeras. La Argentina es de los primeros que han tenido bases. A lo largo del siglo XX nunca hemos visto un proceso de este tipo. De golpe China construye 2 bases, construye la de Chile, la de Brasil, y está ofreciendo construir bases a terceros países. Evidentemente tiene una dimensión de presencia que no habíamos conocido antes. Es decir, Argentina tiene 100 años allá, ¿no? Sí, la Argentina tiene 100 años con una presencia continua. Ya a fines del siglo XIX, la presencia naval argentina, e incluso en las islas de Orcabas, que están justamente en el área antártica, ya teníamos estaciones meteorológicas a fines del siglo XIX. Así que sí, la presencia argentina en el área ha sido muy significativa. Yo diría desde 1820, 1830, ya hay una presencia naval significativa. De hecho, el héroe naval argentino, el almirante Brown, hace una excursión sobre los bordes de la Antártida, pero que en aquel entonces era ya considerada parte de la Antártida misma, en 1820, 1820 y tantos, pero con una presencia continua desde 1904 con bases específicas. Hoy tenemos 6 de manera permanente y 8 adicionales en verano. De hecho, la primera persona que nace en la Antártida es un chico argentino. Ya hay varios chicos argentinos de personal científico argentino que han nacido en las islas. Existen ciudadanos nacidos en la Antártida. Es decir, que lo que me dice es que los chinos ya conocían perfectamente bien la Antártida. Que los chinos... yo creo que la presencia, de hecho, sobre todo hay referencias de Noruega, otro de los países que reclaman territorio, Australia también, donde se los ha visto a los chinos desde hace varias décadas con intereses diversos. El área de la península antártica es la zona donde se establecen la mayoría de las bases por las características de menor acumulación de hielo y donde es más fácil, por cuestiones incluso de temperaturas, instalarse. Pero sí, China ha estado merodeando de manera importante en la zona, no solamente en la península antártica, en las últimas décadas, y ahora con una base significativa y casi 2 rompehielos de manera permanente. No muchos países tienen 2 rompehielos de manera permanente en la Antártida. Evidentemente le está dando una asignación de fondos a su programa antártico de una manera muy significativa. Sí. Sabe, embajador, que cuando yo fui funcionario en Argentina, yo estuve en Buenos Aires destacado como consejero comercial durante 6 años. Ah, entonces nos conoce bien. Sí, me encantó. Ese es un país que yo amo. Y ahí en esos momentos conocí a un científico que se estaba preparando precisamente para asumir, ir a la Antártida y quedarse. Ellos se quedan como 1 año, 2 años, no me acuerdo, no mucho tiempo. Y la preparación era difícil, complicada. Y a partir de ese momento que yo conocí lo que ese científico estaba haciendo, yo dije, estos son héroes los que viven ahí por 2 años. No, sin duda lo son. Sin duda lo son porque la comunicación es en verano. Así es. Y consecuentemente hasta junio o fines de abril recién
yo diría que es el momento final donde se puede hacer algún transporte y se reanuda la comunicación sobre mediados o fines de noviembre, con lo cual hay un periodo extremadamente largo donde los aviones les cuesta aterrizar, los buques es difícil que ingresen, así que sí, los científicos y el personal de las bases son verdaderamente héroes, con lo cual no sorprende que los matrimonios que hayan tenido niños que hayan nacido allá. Pero sí, las condiciones suelen ser importantes. También los estudios científicos son significativos, pero requieren de una preparación, de una capacitación, de un estado físico y mental importante, porque las condiciones son duras, sin duda. Sí, sí, él me contaba, yo lo conocí cuando se había hecho la operación para extirpar la apéndice, porque es obligatorio para aquellos que vayan a la Antártida hacerse extirpar el apéndice, porque si no, de otra manera, si les da una crisis allá, van a fallecer. No, sin duda, las condiciones son tales que en caso de una necesidad, sea el apéndice o cualquier otra, tienen riesgos de vida enormes. Sí, realmente fascinante. Lo que él me contaba, un científico, un físico además, lo que él me contaba era realmente interesante. Embajador, lamentablemente el tiempo siempre es corto cuando uno está hablando cómodamente y tranquilamente. En realidad le agradezco mucho el tiempo que me haya dedicado en esta hora en Diálogo Internacional, y me gustaría que usted me permitiera que más adelante lo pudiera invitar para tocar otros temas que yo sé que usted maneja muy bien. Gracias, Luis, por la invitación. Ha sido una hora agradable y me alegro sobre la posibilidad de que el tema de la Antártida haya estado en agenda y que los oyentes tengan conciencia. Es una cuestión que es importante que por lo menos se mantenga como la hemos conocido en los últimos años. Así es. Importante para la sobrevivencia de la Tierra, y la sobrevivencia, por ende, la sobrevivencia nuestra. Recibo un fuerte abrazo, embajador. Me gustaría... Saludos, muchísimas gracias. Buen programa. Muchas gracias a la audiencia y muchas gracias, Alexia, por acompañarme una vez más y sobre todo en este primer programa del año 2002. Un abrazo y arranquemos así, muy, muy optimistas y trabajando también en nuestros retos de este 2022 para que se hagan realidad. Un abrazo. Fuerte abrazo.